Estamos en un día que marca al pueblo judío tanto en lo que tiene que ver con su pasado de los últimos 2000 años y más aún lo marca en lo que tiene que ver con su futuro, en su futuro inmediato. Es porque el día de hoy, 9 de Av, es el día de la destrucción de ambos templos de Jerusalén. Y es el día que encapsula los 2000 años de sufrimiento, persecución, tribulaciones que sufre nuestro pueblo y hasta el día de hoy con un parecería, pienso que superficial, un revitalizamiento del antisemitismo, parecería una confusión en naciones que son adelantadas y no entienden cosas básicas y elementales de lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, estos 2000 años, incluyendo lo que pasa hoy en estos mismos momentos con Yehudim, soldados que están allí peleando en Gaza, teniendo a los secuestrados después de tanto tiempo ahí encerrados y el mundo entero no logra liberar a 20, 40 personas, no las logra liberar contra un pequeño grupo de terroristas extremistas y no logra liberarlos. Esto es galut, esto es exilio. Esto es consecuencia de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué era el templo de Jerusalén? Más allá de haber sido el lugar central donde se servía a Dios a través de las ofrendas, donde los Yehudim peregrinaban 3 veces por año en las 3 festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot. Más allá de eso, era el lugar donde estaba la presencia de Dios revelada aquí abajo en la tierra. 10 milagros ocurrían permanentemente ahí en la ciudad de Jerusalén y en el templo, más otros milagros que tenían lugar ahí en el templo durante 800 años, no un día, no 2 días, 800 años de una situación de milagro. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar donde estaba revelada la presencia de Dios. Y esa revelación de la presencia de Dios era como si diríamos el enchufe donde se conecta la energía, la luz de Dios, la vitalidad de Dios al mundo terrenal, a este mundo. La destrucción del Bet HaMikdash no fue solamente el exilio del pueblo judío, esa fue la consecuencia. La esencia fue el exilio de la presencia de Dios de ese lugar. Todo lo que ocurrió, Segunda Guerra Mundial, Inquisición, las cruzadas, todos los cosacos, todo eso es consecuencia de que la presencia de Hashem se corrió de este mundo, se ocultó de este mundo y a partir de ahí estamos en la situación que estamos. Entonces el día de hoy encapsula todo nuestro pasado, pero por el otro lado el día de hoy encapsula todo nuestro presente. ¿Por qué encapsula nuestro presente? Porque es el día en el cual nació el Mashiach. Hoy a la tarde, a esta hora más o menos, nació el Mashiach y quiere decir que este día encapsula en la semilla, es el germen de la redención final del pueblo judío a manos de Mashiach, que va a traer la paz universal, la revelación de Hashem aquí abajo al mundo, a esta tierra. Por eso, como este día es tan importante y tan clave, quisimos reunir a Yehudim de muchos lados a través
de la palabra eterna que nos une, que es la palabra de la Torá, y fundamentalmente a través de llevar a cabo la conclusión de un tratado talmúdico. El sentido místico de la conclusión de un tratado talmúdico es: terminamos, finalizamos una etapa y vamos a empezar una nueva etapa. Queremos aquí ahora llevar a cabo la finalización de una etapa de un tratado talmúdico, del tratado talmúdico de moed katan, que lo va a llevar a cabo el alumno de la yeshiva de Chabad de Argentina y ahora actualmente de Estados Unidos, el tamim Zalmen Oirechman, que de paso también es mi nieto, va a llevar a cabo ahora la conclusión del tratado talmúdico de moed katan, que se puede estudiar en el último capítulo en el día de Tishá BeAv. Y la idea es que al concluir el tratado en Torá, como todo el mundo viene de la Torá y recibe su energía de la Torá, si concluimos una etapa en la Torá, concluimos una etapa en el mundo, concluimos la etapa del Galut, concluimos la etapa del exilio con este sium y lo preparamos para la nueva etapa, la etapa de la Geulá, que nace Moshiach en este momento, y comenzamos y tenemos la revelación del Mashiach con el tercer Beit HaMikdash en el día de hoy, porque el tercer Beit HaMikdash está ya construido en el cielo, y con la llegada del Mashiach de inmediato baja el tercer Beit HaMikdash aquí abajo a la tierra. Le vamos a pedir entonces a Zalmen que lleve a cabo la conclusión de los últimos renglones del tratado de moed katan, del tratado talmúdico, y nos haga participar a todos en esa conclusión del tratado talmúdico. Quiero comentar que Zalmen en este momento no se encuentra ni en Nueva York ni en Buenos Aires. Se encuentra en algún lugar que yo mismo no sé, en el interior del país, dentro de un programa que está llevando a cabo Chabad a través del programa de Mitzvah Tank, para llegar a 200 localidades de todo el interior del país, y con 4 unidades móviles están recorriendo el país para llegar a todo Yehudí, a cada familia. Y alguno de estos lugares ahí se encuentra ahí Zalmen, entiendo que está dentro de una de las unidades móviles. Nos va a participar desde donde está. Le pedimos que nos cuente dónde está en este momento, para hacer partícipe a todos, también con los Yehudim que están ahí en ese lugar. Por favor, Zalmen. Estamos en Rivera. Estamos en Rivera. En- bueno, bueno, el tratado de moed katan habla sobre él, pero al final toca los temas en Jola Moed, cómo se hace con los temas de luz que no se hace. Por eso, la última parte se puede estudiar y ya que habla sobre el tema del luto de Jola Moed, trae otros detalles que no están directamente diciendo así. Veomar Rabbi Levi, Barjaiso, Aniftor, Minameis, lo Yeimar, dice, dice Rabbi Levi que el que se despide, el que está acompañando al muerto, se quiere despedir de él, dice que no le diga anda hacia la paz, sino anda con la paz. Porque andar hacia la paz significa que él no está en paz, sino que se dice que ella está en paz. Aniftor minajai, lo yeimar loy, lech besholem. Al revés, el que se despide, el que está acompañando a una persona viva y se despide de él, le diga anda con paz, con la paz, porque todavía no está en paz. La persona tiene que seguir trabajando, tiene que seguir viviendo para llegar a paz. Y ahora la Gemara va a traer fuentes en la Torá donde encontramos, sí,
הנפטר מן המס ואמר לא ילך לשלם ילך לשלם, שנאמר beato y todo. Dice, ¿dónde sabemos que se despide de un muerto? Que no le diga anda hacia la paz, sino anda con paz. Eso lo encontramos a Koish Borju, a Shem, cuando le dijo a- que le dice que vos vas a enterrarte con tus padres en paz. הנפטר מן החי לא יאמר לו ילך בשלום אלא יאמר לו לשלום, שהרי דוד שאומר לאבשלח וניסlo. Ahora, ¿dónde sabemos, dónde encontramos que no le diga anda en paz, sino anda hacia la paz? Dice, encontramos que David Amele anda en paz, con paz, y ahí se fue y se quedó colgado en no termina con tema de luto, sino otros temas que hablan cosas buenas. ואומר רבי לוי, כל היצא מביס הכנסת לביס המדרש, מביס המדרש לביס הכנסת, זויכו מקייל פני שכינה. שנאמר, ילכו מחיל לחוי, ידוע אל אליקים וציין. Dice Rabbi Levi que todo el que va del Bet Knesset al Bet Midrash, de rezar a estudiar, y estudiar a rezar, el mérito Bueno, lo voy a terminar yo en lugar de él, que acá como estuvo hablando de la persona de que va de un lugar al otro, cómo se tiene que despedir de él. Y el concepto es que la persona que está con vida hay que decirle anda le shalom, anda hacia la paz, porque el concepto es que la persona tiene que saber que tiene que seguir creciendo y por eso cuando David cuando Yitro le dijo a Moshe, anda hacia la paz, Moshe tuvo éxito, mientras que cuando David le dijo a Absalom, anda en paz, no tuvo éxito. O sea, el concepto es que la persona tiene que saber que tiene que estar permanentemente en avanzar, en seguir creciendo. Y después sigue el último pedazo de la Gemara. Amar Rab Levi, dijo Rab Levi, Kol Hayotze, mi Beit Knesset le Beit HaMidrash. El concepto es, mi Beit HaMidrash le Beit Knesset, Zoheu Mekabel Pnei Shchina, que toda persona que sale del templo, de la sinagoga, a la casa de estudio, y de la casa de estudio a la sinagoga, en otras palabras, que está en movimiento constante, acá reza y del rezo va al estudio y de Torah y del estudio de Torah después sigue en el rezo. Una persona que está en permanente movimiento espiritual, Zoheu Mekabel Pnei Shchina, él tiene el privilegio y el mérito de recibir la presencia de Dios. Shenemar, como dice el pasuk que dice en Teilim, y el Jume Jail, el Jail, los que van de conquista en conquista, los que van de posición en posición, no los que se quedan parados en su lugar, los que siguen avanzando van a caminar y Israel, Elohim Betzion, van a poder ver y ser vistos por Dios en Zion. Amar Rabjía Bar Ashi, Amar Rav. Dijo Rabjía Bar Ashi en nombre de Rav. Talmidei Jajamim en la Emnuja, afilu l'olam haba. Que los sabios de Torah no tienen descanso, no solamente en este mundo, sino también en el otro mundo. ¿Por qué? Porque los sabios de Torah siguen sus almas estudiando Torah en el otro mundo y siguen escalando posiciones en su estudio y comprensión de la Torah en el otro mundo. Es decir, que no es que cuando terminó la vida ya está, llegó a su punto máximo. Los Talmidei Jajamim, los sabios de Torah, los que estudian Torah, siguen creciendo y subiendo también en el otro mundo. Shenemar, como está escrito, y el Hum Mejail el Jail el Kibitzion. Trae el mismo pasuk, que van
de posición en posición hasta ver la presencia de Dios en Sion, que eso también, ver la presencia de Dios es también fundamentalmente en el otro mundo. Entonces, Hadran Alaj, acá que volvamos a estudiar el Peire, que Eilu Megalhin, y Slika Masejet moed katan, y terminamos el masejet moed katan, que también moed katan quiere decir el pequeño, la pequeño momento de celebración. Y esto es lo que tiene interesante, que el día de hoy de Tishá BeAv fue un día tan duro, tan triste. El día de Tishá BeAv, sin embargo, se llama moed, moed. Y hay cosas que hacemos en este día como que fuera un día festivo. No decimos los pedidos de perdón por los pecados como en un día festivo, que no se dice eso. ¿Por qué? Porque acá está la profundidad de lo que es el día de hoy y en realidad lo que son todos los años del exilio. El objetivo de todo el exilio y el objetivo de lo que es el día de Tishá BeAv no es el sufrimiento. Akadosh Baruj Hu es la esencia del bien y Akadosh Baruj Hu es perfecto. Lo que quiere decir que cualquier evento que ocurre con una persona, más aún un evento que ocurre con todo el pueblo de Israel, viniendo de Hashem, tiene que ser para bien. Para eso tenemos una Torá que nos dice cómo debemos enfocar el evento, cómo debemos ver ese evento, cómo debemos actuar frente a ese evento, para que de ese evento venga un crecimiento. Y ahí revelemos el plan que había por parte de Dios para que ese momento que no era feliz se convierta en un momento de felicidad. Y como la propia palabra tzara quiere decir un sufrimiento, una angustia, las letras de la palabra tzara, tzadik, resh, hei, le cambiamos el orden y se convierten en zohar. Zohar quiere decir brillo. Zohoraim es el mediodía, cuando brilla el sol. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que también todo el objetivo de la destrucción del Bet HaMikdash y todo el objetivo de los 2000 años de exilio en realidad son para llegar a un nivel, a una perfección, a una elevación, a un mundo completo y perfecto que es el mundo de Mashiach. Que para llegar a eso tenemos que pasar por todo este proceso. Eso es lo que dice en el Midrash, hay un Midrash interesante y es llamativo, que dice el Midrash, Alá Arié, vino el león, subió el león en el mes que su signo del zodíaco es Leo, y destruyó el Ariel la casa de Dios que tenía forma de león, porque era más ancha en la parte anterior y angosta en la parte posterior, como el león, que es ancho en sus hombros y flaquito en su cuerpo. Y después sigue, que vino el león y destruyó el león, y vino el león en el mes que su signo es Leo, y destruyó la casa de Dios que se llama el león de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál fue la intención? El objetivo es para que venga el león y construya en el mes del que es signo zodíaco es Leo, la casa de Dios que es el león de Dios. Primero, lo primero que vemos de acá es que toda la destrucción que dice vino el león se refiere al rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, que como trae ahí de los versículos se lo compara a un león. Vino el rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, y en el mes de Av, que es el mes de ahora, que su signo de zodíaco es Leo, y destruyó la casa de Dios que tiene la forma de león. Y todo eso es para qué? Para que venga el león, que es Hashem, Hashem en su nivel más elevado, en su nivel de mayor potencia y exponencia, venga Hashem y en el mismo mes de que es el mes de Leo,
que estamos ahora en Av, reconstruya el león, la casa de Dios que tiene forma de león. O sea, todo el objetivo es para que venga Hashem y se ve y construya el Beit HaMikdash, el tercer Beit HaMikdash, que es un Beit HaMikdash que viene construido del cielo, que baja de arriba íntegro, que es eterno, y que ahí lleva al mundo a lo que es la época mesiánica, que el mundo está en su estado de perfección, no hay guerras, no hay odio, no hay enfermedades, no hay hambre, no hay pobreza. El mundo está lleno del conocimiento de Dios y de abundancia en todos los aspectos. Ahora tenemos un detalle interesante. Esto parece un jueguito de palabras. Que vino el león en el mes que su signo es Leo y destruyó la casa del león de Dios. ¿Para qué? Para que venga el león. ¿Qué es este juego de palabras? De haber dicho, la destrucción del templo fue para que se construya el templo de un nivel más alto, el templo del Mashiach. ¿Por qué es así? Porque acá nos quiere decir el Midrash que cada detalle que hay alrededor de esto en realidad tiene ese objetivo de llegar a ese mundo completo y perfecto que es el mundo del Mashiach. Cuando Hashem creó el mundo para que el mundo sea completo y perfecto. Él no quiso un mundo de sufrimiento. Él no quiso un mundo de maldad. Él no quiso un mundo de angustia y de ignorancia. Él quiso un mundo completo y perfecto. Ese es el mundo de Mashiach. Solo que Hashem quiso que ese mundo lo construyamos nosotros entre todos, lo construyamos a través de las mitzvot, lo construyamos también las naciones del mundo a través de cumplir los 7 preceptos universales que Dios dio a todas las naciones del mundo. A través de eso nosotros hacemos el mundo. Nosotros construimos ese mundo perfecto. Y cuando construimos nosotros, somos nosotros socios de Dios en la construcción de ese mundo perfecto, ahí nosotros realmente lo saboreamos. Ahí realmente lo sentimos parte de nosotros. No es algo que vino impuesto del cielo. Dios es todopoderoso, pero en su bondad infinita nos quiere a nosotros como socios. Nos quiere beneficiar con lo máximo. Lo máximo es poder ser socio de Dios en la creación, socio de Dios en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad extraordinaria de ser socios de Dios. Y para eso es todo el proceso de la historia, donde cada uno de nosotros somos parte cuando hacemos lo que tenemos que hacer, cuando ponemos tefilín, cuando damos tzedakah, cuando decimos una palabra positiva, cuando traemos apoyo, cuando prendemos las velas del Shabbat, con cada mitzvah que nosotros hacemos, cada vez que somos honestos y somos verdaderos, ahí estamos haciendo y construyendo a este mundo completo y perfecto. Cada uno, y queremos, acá nos enseña este Midrash, con el juego de palabra, que todo emerge en la palabra Arie del león, para decirnos que todo es un solo punto. Hay un solo punto que es el de llevar al mundo a esa perfección completa expresada en el concepto del león, que no es aquí el momento para desarrollarlo. Por eso, cuando estamos acá en el día de Tishá BeAv, a sabiendas que todo esto es para llegar al tercer Beit HaMikdash, que el objetivo no es el sufrimiento, el objetivo es que tomemos conciencia, ayunamos hoy para saber que las causas que llevaron a esa destrucción todavía las tenemos que terminar de arreglar, comenzando con la primer causa que ocurrió en el día del 9 de Av, que es que cuando volvieron, los judíos estaban en el desierto con Moisés, ya listos para entrar a la tierra de Israel, y se mandó espías para ver de qué manera conquistar la tierra, cómo va a ser más fácil y más, de una manera más útil y de una manera más provechosa la conquista de la tierra, y para generar un deseo mayor de llegar a la tierra, porque se escucha todos los beneficios y bondades que hay en la tierra. Sin embargo, volvieron los espías y se asustaron,
porque vieron las ciudades amuralladas y vieron los pueblos que eran tan fuertes y tan armados, y los Yehudim no estaban en esas condiciones, y decían, es un imposible. No tuvieron fe, no tuvieron fe, dijo Hashem, no tuvieron fe. Eso fue el día 9 de Av que volvieron, y la noche del 9 de Av los judíos lloraron que van a terminar todos muertos, lo aleinu, ahí a manos de los enemigos que iban a tener que conquistar la tierra de Israel. No tuvieron fe, no tuvieron fe. Esta es la clave. El primer punto que tenemos que hacer es fortalecer la fe en Hashem, que es el que maneja cada detalle de nuestras vidas, fortalecer la fe en Hashem, que nos dio una misión, un destino a cumplir, fortalecer la fe en Hashem, que si Hashem nos dio la tierra de Israel, esta es nuestra tierra y no tenemos lo que asustarnos. Y tenemos que tener fe que aunque pasaron ya 2000 años de exilio casi, tenemos que tener la fe que en este instante mismo, como Hashem hace cada cosa en su momento indicado, es el momento en el cual llega el Mashiach. Y por eso cuando llega ahora, Tishá BeAv por la tarde, en el momento que nació el Mashiach, por eso Mashiach nació en el propio Tishá BeAv, porque la esencia del Tishá BeAv es la llegada del Mashiach. Se destruye algo se destruyó una casita para construir una torre de 50 y pico de pisos, que así es, digamos, lo que va a ser el tercer Betamigdash, no a nivel edilicio, sino a nivel de revelación de Dios y de perfección del mundo. Esto tenemos que, ante todo, fortalecer la fe y después también quitar las causas que llevaron a la destrucción del templo. Y el segundo templo sabemos que fue destruido porque había odio sin motivo entre los Yehudim. Odio sin motivo. Erradicar, trabajar sobre uno mismo para erradicar ese odio sin motivo. ¿Cómo hace uno para erradicar el odio sin motivo? Rambam dice, cuando una persona tiene un defecto, tiene que ir al otro extremo. Al punto medio se puede ir recién cuando uno está en condiciones normales. Pero cuando uno está muy en un extremo negativo, tiene que ir al extremo positivo. ¿Cómo se arregla el odio sin motivo? Cada uno a través de amor sin motivo, hacer un favor a otro sin esperar retribución, buscar siempre ver lo bueno del otro, buscar de una manera desinteresada el ayudar al otro, sin motivo, no hay un porqué. Normalmente la gente elige a quien le hace un favor. Normalmente la gente elige con quién se sienta, con quién comparte, quiénes son sus amigos. Amor sin motivo es tirar abajo las barreras. Tiramos abajo las barreras que separan a uno de otro, tiramos abajo el causal principal de lo que fue la destrucción del segundo templo, odio sin motivo. ¿Por qué? Porque Hashem es uno y hay que entender que el mundo se ordena cuando está la presencia de Hashem. Ya lo vemos, tenemos tantos años de Israel, un ejército poderoso, militarmente, económicamente, científicamente, y tenemos hoy un odio por parte del mundo increíble, un antisemitismo increíble. Si tenemos todo y tenemos todo, ¿por qué pasa que hay tanto antisemitismo? Y el motivo es sencillo. Los antisemitas, bueno, es una enfermedad, es una cuestión de celos, una cuestión de un odio, es odio sin motivo, justamente, es odio, el antisemitismo es odio sin motivo. Entonces nosotros, nuestra manera de poder anularlo es a través del amor sin motivo, que rompa todas las barreras. Y ahí tenemos la presencia de Hashem entre nosotros. Y una de las maneras de lograr la unidad de todo el pueblo de Israel, porque cuando el pueblo de Israel está unido, como dice el libro Zohar, ahí el corazón está sano y la circulación de la sangre es natural y como corresponde.
como una de las maneras para lograr la unidad entre todos los Yehudim, por supuesto en el día a día, por supuesto siendo conscientes con lo que uno habla, con lo que uno piensa, con lo que uno hace, pero también, además de eso, está esta campaña que el Rebbe largó después de la destrucción del reactor nuclear de Irak. Ahí comenzó el Rebbe una campaña que para proteger al pueblo yehudí hay que lograr una unidad de todos. ¿Y cómo se logra una unidad de todos, del mundo entero, sin tener vínculo físico o real? Y lograr una unidad en algo que es permanente, en algo que es verdadero, en algo que nos une a nosotros a través de todas las generaciones y a todos sin excepción, es a través que todo yehudí del mundo, sin excepción, hombre, mujer, chico, anciano, tenga una letra en un rollo de la Torá que es de todo el pueblo judío. En este momento ya hay 11 rollos de la Torá donde participan de cada rollo de la Torá más de 300.000 Yehudim. Lo que quiere decir que tenemos más de 3 millones de Yehudim que están unidos a través de esos rollos de la Torá. Pero tenemos muchísimos Yehudim que todavía tenemos que terminar de unirlos. En este momento se está haciendo, escribiendo el Sefer Torah número 11 y se está yendo para el número 12. Y queremos nosotros que acá en la Argentina, todos los Yehudim de la Argentina puedan participar y tener una letra, estar unidos a través de Sefer Torah. El Yehudí que está en La Quiaca, el Yehudí que está en Ushuaia, el Yehudí que está en Buenos Aires, el hombre, mujer, chico, adulto, anciano, todos sin excepción unidos en un Sefer Torah. Y para eso hay que entrar y adquirir una letra, no hay precio para eso, es una cuestión simbólica, para adquirirlo con algo en mitzvahporisrael.com y entrando ahí usted adquiere, y no solamente tiene que anotar a usted, sino a todos los miembros de su familia, a todos, no hace falta que ellos sepan, usted puede adquirir la letra para ellos, incluso para gente fallecida que uno quiere que también sean parte de este Sefer Torah, también se lo puede hacer. Y a través de que tenemos esta unión entre todos los Yehudim, como dijimos antes, el odio sin motivo es el que llevó a la destrucción del templo, el amor sin motivo, la unión de todos, primero nos va a proteger, porque la unión trae todas las bendiciones, como es las primeras dos letras del Aleph Bet, es Aleph Bet, Aleph comienza la palabra Ahdut, unidad, Bet comienza la palabra Braja, bendición. Cuando hay unidad, Aleph, hay Bet, hay ahí bendición. Y a través de eso nos preparamos para que en el mismo día de hoy podamos recibir al Mashiach que ya venga, se revele hoy mismo y nos lleve a todos hacia el Israel. Pero mientras tanto, un día así tan fuerte y tan poderoso, cada uno tenemos que hacer algo por estos 2000 años de sufrimiento del pueblo judío y para salir de esto de una vez por todas, salir de esto que con nuestras fuerzas no podemos salir, ya lo vemos claramente, necesitamos las fuerzas de Hashem para poder salir de todo esto, nuestras fuerzas solamente no alcanzan. Seguimos con tantos problemas serios a nivel internacional, mundial, Israel, etcétera, tantas confusiones, etcétera. Estamos las fuerzas del cielo, así que estamos acá en este momento llamando que cada uno vea de colocarse los tefilín, por supuesto, en el día de hoy y mañana y pasado, pero empezando por el día de hoy, también que todas las mujeres enciendan las velas de Shabbat este próximo viernes, también que se introduzcan en la casa
mezuzá, que esté en las puertas de todas las casas mezuzá, que tenemos también un programa para eso, para las primeras, la persona que no tiene mezuzot en su casa, nosotros le damos la posibilidad de una manera muy fácil y accesible de poder tenerla, y a través de sumar una mitzvah más una mitzvah, como el Rebbe trae lo que dice el Rambam, que con una pequeña mitzvah inclinamos la balanza para el lado positivo y traemos salvación y bendición para todos. Que este día ya se transforme como prometieron los profetas, Yahu Yamim Eilu, les Sazonu, les Simcha, que estos días van a ser transformados para alegría y regocijo, que ya se cumpla en el propio día de hoy, en el propio día de Tishá BeAv, el día que nació el Mashiach, la llegada y revelación de Mashiach ya con todos. The 9 days are what is sometimes known in Jewish life as sad times. The month is not a very happy month at the beginning, because on the 9th day of this month, which is the 9 days, from the beginning of the month until the 9th day, on the 9th day of this month, the first temple was destroyed, the second temple was destroyed, and through history, many tragedies occurred on this day. So the month is called Menachem of. It is the month of, and Menachem means we need consolation. We need to be consoled for the tragedies. It all began back in the desert when the Jews came out of Egypt, and they sent spies to check out the land of Israel. The spies came back with a negative report. It's impossible. They're too strong. The nations living there. The land consumes its inhabitants. The people were very sad and they cried. They didn't want to go into the land. That was the night of Tishá BeAv, the 9th day of Av. And that became, again, sad day. So the first half of the month is a very sad time. We don't make weddings, we don't make parties, we don't listen to music. But we have to be a little bit more precise. Sadness is not kosher. Sadness is never justified. Sadness is not healthy. So we are told to serve God with joy at all times. Grief, on the other hand, is a very legitimate, although painful, emotion. When something tragic happens, you have to grieve. But grieving is not the same as sad, and sad is not the same as grief. So this is not a time of sadness, because there's never a good time for sadness. But it is a time of grieving. What is the difference exactly between grieving and sadness? Sadness is a feeling of lifelessness. Have no energy, emotional energy. Not open to feeling emotions, too drained. One of the symptoms of sadness is you can't get out of bed. You don't want to get up. You just want to sleep. And that's why it is so unholy, because it is lifeless. Lifeless is never good. There's nothing good to it. There's nothing redeeming about it. Grief is the opposite. Grief is a very intense emotion, so intense that it's almost painful, or it actually is painful. And instead of wanting to sleep,
You can't sleep. Grief keeps you awake. You become restless because something needs to change. Something's got to give. Grief means it can't be like this. It's got to get better. What is it we're grieving? Or should be grieving? The destruction of the temple. First temple, second temple. Is that something we should grieve 2,000 years later? Obviously, the effects of the destruction of the temple is ongoing. We need to rebuild the third temple, and we haven't yet. But what is the loss of the temple? A holy temple, a physical dwelling place, a physical building where God makes himself at home, and daily miracles occur, and people are inspired to gain forgiveness for their sins, to improve their lives, to connect with God in a very real way, because God is right there. In other words, when there is a temple, God is revealed in the world. He's approachable. Without a temple, God becomes a little mysterious. And we got to search him out in order to be aware of him, in order to connect to him. So for all these years since the destruction of the temple, we have been searching, trying to find a way to connect to God through the pain, through the tears, but also through the concealment. If God is not present in a building, in a physical place in the world, then you got to go looking. You got to put in an effort to find him, to make contact with him, to appreciate that he is present. Now, the Western Wall, which was not the wall of the temple, but the wall surrounding the temple court, it has a certain degree of holiness, and it is the only part of the temple structure that is still standing. People flock to the wall, they pray at the wall, and they say that all prayers rise to heaven through that place, through that location, even today. So all prayers are directed towards Jerusalem, and in Jerusalem towards the temple, and what's left of the temple today is the Western Wall. Somehow at the Western Wall, God is more approachable, more tangible, more easily reached, felt. So basically what we're grieving is the fact that God is once again hidden from his creation. And that's why there are creations, human beings, who are unaware of God. There are those who are angry at God. There are those who hate God. That's not as bad as completely ignoring God and dismissing his very existence. But why should it be that way? This is God's creation, not in past tense, but in present tense, because God is creating the world at all times, because if he stops creating, then there's no creation. The word creation describes
bringing into existence that which does not exist. Well, if you're bringing it into existence and it doesn't really exist on its own, then you got to keep bringing it into existence, because without that, it doesn't exist. So God didn't create the world 6,000 years ago and now it's on automatic pilot. God first created the world 6,000 years ago and has been creating it ever since. Every nanosecond, the world is recreated constantly. If that's the case, how could God be concealed? How can he be creating me at this very moment, bringing me into existence, and I have no idea that he's doing it? One of the reasons given is freedom of choice. In order to have freedom of choice, God, who is creating me at this moment, can't make it obvious, can't let it be obvious, because then I would have no choice but to love him. And so God makes it so smooth and so natural that we don't even notice that we're being created, and we certainly don't notice who is creating us. Very much like we're sitting on a planet that is spinning, but we don't know that. We don't feel that. You have to get off the planet and look at it to see that it is spinning on its axis, because it is so natural and smooth that you don't feel it. The destruction of the temple can be seen as it was too easy. God was available, God was tangible, God was knowable because he was present in Jerusalem. He was present in the Holy Land. You could get very comfortable with that idea. I remember the first time I went to Jerusalem, to the Western Wall. I knew that it was the holiest site in Jewish life, and I approached it with great awe and trepidation. How do you handle something so holy? What do you do? What do you think? What do you say when you're there? And when I got there and saw people lounging around, having lunch from a brown paper bag, I was a little shocked. A little too casual for a holy place. But you get used to it. The people who live there, who are there every day, I'm sure they began with awe and trepidation, but, after being there for a month, you kind of make yourself at home. You get used to it. So that's probably what happened at the temple. So God said, this isn't working. We need to make our relationship a little more intense, a little more robust. So no more temple. Let's see how our relationship can be strengthened, deepened. And it has. It has. There's no question that in a time of exile, the seeking God, the thirsting for God, feeling the absence is much more powerful than the casual comfort that had developed after 400 years of having a temple. We actually pray that when the third temple is rebuilt, that we should be as enthusiastic about God then as we are today when we can't see him. The other reason for the destruction is that we need, in our mission, in our service of God, we need to go down to the lowest world
in order to elevate it and bring out the godly potential in it. This is the lowest world. But in this lowest world, there are some places lower than others. And I don't mean sea level. Some places are more ungodly. Some places have a stronger evil element to it. We have to elevate even those places. So the Holy Land, which is Israel, that was created to be holy. Is it enough that one tiny sliver of land is the Holy Land and the rest of the world is not? Our mission is to bring godliness to every part of the world. Could we sit in Israel and project godliness to the world? Ideally, maybe. We can export godliness instead of oranges or technology. In fact, the verse says, Ki mitzion teitzei Torah. From Zion, Torah comes forth to the whole world. But that's kind of from a distance. In order for the effect to be thorough, we have to actually go there, live there, practice godliness there, teach the people godliness, model godliness, even if it's very difficult, painful, dangerous. And isn't that a perfect description of Jewish history? For the last 2,000 years, since the destruction of the Second Temple, we have been scattered all over the world. Hasn't been a picnic. Wherever we went, we brought the Torah with us. We brought Jewish observance of commandments with us. We brought the awareness of God with us. And the devotion that we retained and maintained had to inspire the people who observed Jewish life in their own country, in their own towns and cities. The fact that we are not yet done, and there's still some darkness, there's still some unawareness of God, there's still some rejection of God, as the creation does not recognize its creator. That's painful. It's tragic. So during these 9 days, and particularly on the 9th day when we fast for 24 hours, the pain is intense, or should be, but not sadness. To just be sad, it defeats the purpose of the whole thing. We have reason to grieve. Not necessarily to grieve a building we never saw and an experience we never had, but to grieve the fact that since the destruction of the temple, the world is not aware of its creator. That's not right. It's like if you love somebody intensely and you find out that nobody else loves this person, it's painful. And you want to do something to correct that. So what do we do on Tishá BeAv, or during these 9 days? We study about the temple, what the third temple is going to look like. We anticipate the coming of Mashiach. And what is that? The coming of Mashiach means the world wakes up to its creator. It's not very complicated.
There is a creator. What do we do about that? We are his creations. How do you handle that? What should we do? What could we do? So God actually tells us, and that's what the whole Torah is all about. Make the world better. Bring the world closer to God, and bring God closer to the world. When you grieve the absence of God, when you grieve the darkness that conceals our Creator from us, it motivates you to try a little harder. Why should any creation not know its Creator? Not only because we should be grateful, but because we should be enthralled, because we should be complimented, because we should be elevated by the awareness that God created us for a reason, which means he has a purpose for us, which means we are needed. So saying creator doesn't really tell us everything we need to know. You can create a table, you can create a chair, and then not need it anymore. But when we say God is our creator, we mean he is our purpose in life. He created us purposefully. He created us because we can serve him. We can partner with him in making the lowest world and the ugliest part of the lowest world into something godly. If that's not clear, then our existence is not clear. If we can't see God clearly, then we can't see our purpose clearly. And when we can't see our purpose clearly, we start to think that life is not that precious, not that sacred. When we don't feel purposeful and needed, we start to get sad. It can lead to depression or indifference, cynicism. What is life anyway? Who needs this? So what? That sounds like today's teenagers. Whatever. Not good. Not good. So we want to try a little harder to make God known to his world and make his world know him, which means knowing what he needs from us. Really partnering with him every single day, every opportunity to make the world a little better. And every one of the 8 billion people alive are essential to this plan. Because if somebody is not essential, he doesn't get created. God doesn't create in vain, and God doesn't duplicate. Among the 8 billion people alive today, there are no duplicates. Everyone is an individual, and therefore, everyone's service of God is indispensable. So if we can encourage each other out of pain, out of grief, to step up our participation in God's plan, the world could become a whole lot better very quickly. But if we go into sadness, we won't encourage anybody because we're discouraged ourselves. The good news is that on the 15th day of this month of Av, the moon will again be full.
And after a great tragedy, people feel like, why is the sun still shining? Why is the moon still growing? Everything is so devastated. And yet, the moon does reach its full shape and full light on the 15th of this month. Therefore, the 15th of this month is a very special, happy day. Because if you can come out of two destructions and dispersion and persecution, culminating with October 7th and all the suffering that has followed after that, and still look forward to the full moon, it's incredible. To be a little more sensitive and a little more noble about the whole thing, Menachem Av means the consolation of this month of Av. But Av in Hebrew means father. On a very intimate level, the consolation is not for us. We console our Father in heaven because the greatest loss is to him, that he has to hide, that he is not known unless he imposes himself on us. That is the most painful, the most grievous thing for our Father in heaven. Children who don't miss him, who don't look for him, who've abandoned the search, that is very painful. So we get a little serious, we get a little sober, and we want to do something to console God. And how do you do that? By paying attention, by being more considerate of his need in creation. Are we doing for him as much as we can? Because, hypothetically, God forbid, if the world just destroyed itself tomorrow, whose loss would it be? Whose loss would it be? The world would be gone, we would be gone. Who would feel a loss? Only the Creator. So we have a little bit of Mitgefühl, empathy for God's plan that is not yet complete, that is not yet achieved, and it's been thousands of years. So we're not grieving only for ourselves, which could become depressing. We're grieving for the vast eternal plan that maybe could have been completed faster. It's taking too long, and we have to console our Father that we haven't forgotten, we haven't quit, we're not turning our back on him. We will continue to partner until the world becomes exactly as God wants it to be. Then the moon will be full again. There's a little romantic element to it. And when the moon is full, what do we see? It's not like sunshine. Even in the full moon, isn't it still nighttime and dark? So what does the moon allow us to see? It allows us to see the beauty of the night. It doesn't undo the night. It lets us see that darkness is not all negative. Sometimes what you don't see is more precious than what you do see. Sometimes words unspoken
can be more powerful than words spoken. Sometimes what you don't say is more precious than what you do say. In other words, the 2,000 years of exile, which is darker than dark, indescribably painful, miserable. Isn't there some beauty to that too? If we listen carefully, can we hear the music of the night? The fact that the moon will again be full means the darkness was never all bad. The problem with darkness is that we don't see its beauty. With the moon, we can appreciate the beauty of the night. Those feelings, those desires that are so deep that they're not meant to be exposed. Not everything has to be gotten off your chest. Something should stay deep within the chest, because it's much better there. And then to appreciate it, you have to have a little insight, a little sensitivity, a little moonlight, not the glaring light of day. When we finish our job, Mashiach comes, and then day and night will become equally pleasant, equally enjoyable. The light of the sun will not be garish and cold, and the beauty of the moon will not be concealed and hidden. So let's get through these 9 days. We don't make weddings, we don't make parties, not because we're sad, but because we have to get motivated by tough love. We got to get our act together. We can't let this go on. It's too painful. It's too wrong. How can something being created by God not appreciate that fact and not be inspired to fulfill the purpose for which he's being created? A holy world is a sane world. God is not mysterious. God is the only thing that makes sense. So let's get out there and tell the world. You're here for a purpose. Find out what it is and get to it. It's time.